Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días, tardes o noches según la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos a esta nueva clase en el cual veremos los circuitos resistivos mixtos. En clases anteriores ya vimos lo que es circuito en serie, circuito paralelo. Vimos las características de cada uno de ellos y cómo se comportan eléctricamente hablando. Ahora en un circuito mixto pues es una combinación de ambas configuraciones, tanto serie y paralelo, estos combinados o mezclados de tal forma que nos genera un circuito un poco más complejo. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta tanto los parámetros o las características del serie bien comprendidas, tanto la del paralelo, porque si tenemos esas características tanto del serie y paralelo comprendidas del todo, el circuito mixto no debe ser ningún problema. Entonces, bueno, en estas imágenes tenemos los circuitos mixtos, ya que existe una diversa conexión de resistencias, creando ese circuito resistivo mixto. Y al final de cuentas, la solución de este circuito resistivo mixto es buscar esa expresión mínima del circuito en la cual tengamos una sola resistencia que llamamos resistencia total, y así poder determinar todos los parámetros que ya conocemos. Bueno, de este circuito resistivo mixto, para llegar a una mínima expresión, independientemente de si tenemos o no fuente conectada, aquí tengo los dos ejemplos con fuente y sin fuente. Sin fuente simplemente tengo los nodos A y B. Y de este circuito tenemos un inicio y un fin. Ese inicio, viendo este otro circuito donde tenemos la fuente, donde está la fuente podríamos considerar que es el inicio de mi circuito, mientras que la resistencia más lejana a la fuente consideramos que es el final del circuito. Lo mismo acá. El punto de análisis, los nodos A y B, se consideran el inicio del circuito, mientras que la resistencia o las resistencias más lejanas se consideran como el final del circuito. Al final, lo que buscamos es obtener esa expresión mínima, como ya lo había comentado, una resistencia total del circuito. Una vez teniendo la resistencia total, podemos calcular los parámetros, corriente y potencias totales. Eso es lo que vamos a buscar en un circuito resistivo mixto. Cabe aclarar que para solucionar estos circuitos y tener una mínima expresión, tenemos que ir reduciendo poco a poco nuestro circuito desde el final, partiendo del final de nuestra última resistencia o últimas resistencias, y reduciendo, si es en serie o es en paralelo, haciendo las sumatorias de entre las resistencias hasta llegar al inicio de mi circuito. Aquí tengo la flecha expresando que vamos a partir del final, ir haciendo las sumas, series y paralelos según corresponda hasta el inicio. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo este ejemplo de un circuito resistivo mixto. Es el más simple de los circuitos resistivos mixtos. Ahorita lo veremos por qué. Pues vamos a seguir esas características. Identificamos el inicio de nuestro circuito por la fuente. Bien, pudimos haber tenido el nodo A y el nodo B. Y el final lo tendremos en la resistencia más lejana a la fuente. En este caso es R3. Vamos a partir del R3 y vamos a analizar la resistencia adyacente a R3. ¿Cuál es la resistencia más cercana? Y de esa resistencia más cercana, ver qué configuración tiene. La resistencia más cercana a R3 es R2. Bien, habrá quien diga que es R1, están a la misma distancia R2 y R1. Más sin embargo, recordemos, hay que tomar en cuenta las características del circuito serie y circuito paralelo. Vamos a ver de esas resistencias adyacentes, cuál es la que cumple con las características del circuito serie o circuito paralelo. Recordemos, el circuito serie solamente se
se comparten una sola terminal. El circuito paralelo se comparten ambas terminales de las resistencias. R3 y R2 podemos deducir que están en paralelo porque entre ellas dos se comparten ambas terminales. R3 y R1 podríamos decir que es en serie porque entre ellas se comparte una sola terminal. Sin embargo, entre esta sola terminal está una resistencia intermedia que está estorbando esa configuración del serie. Por lo tanto, podríamos descartar por esa razón que R1 no vamos a poderlo sumar en este momento en serie con R3. Necesitamos que reducir y que este nodo no quede intermedio. Por lo tanto, vamos a reducir R3 y R2 en paralelo, porque cumplen perfectamente esa condición. Entre ellas dos se comparten ambas terminales. Por lo tanto, vamos a reducir R2 y R3 en paralelo. Esta expresión podemos identificar un R2 y un R3 en paralelo con esta denotación: dos líneas en forma paralela y de forma vertical. La sumatoria en paralelo de R2 y R3 me va a resultar un R4. Recordemos, la sumatoria en paralelo lo hacemos a través de esta expresión, el inverso de la suma de los inversos de las resistencias involucradas. Esto como fórmula general. Muy bien, una vez que ya tenemos este R3 y R2 como una sola resistencia que llamaremos R4, ya sea que R3 se absorba en R2 o viceversa, nos va a quedar de esta forma. De estas dos se hace una sola, que llamamos R4. Aquí creo que ya no hay mayor explicación, ya que solamente tenemos dos resistencias. Y vemos que entre estas dos resistencias la configuración es serie. Es serie porque cumple con la característica que entre ellas dos solamente se comparte una terminal. La otra terminal va a la fuente. Por lo tanto, la sumatoria de R1 y R4 va a ser en serie. Para denotar que estas dos están en serie, utilizo dos puntos, uno enseguida de otro. Bien puede ser dos líneas de forma horizontal, una tras de otra. Para hacer la sumatoria en serie es la sumatoria algebraica común y corriente, R1 más R4. Y siendo que son las últimas dos resistencias, pues el resultado va a ser una R total. Y teniendo una vez la resistencia total, podemos calcular los parámetros de corriente total o potencia total, lo que consume nuestro circuito. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar este otro circuito. Es un poquito más extenso y vamos a analizarlo paso a paso para ver cómo están configuradas cada una de las resistencias hasta llegar a su mínima expresión. Recordemos, vamos a partir de la última o últimas resistencias y reduciendo poco a poco hasta llegar a nuestra fuente. Las últimas resistencias son R5 y R6. Visualmente podríamos decir que es R6. Lo primero que nos vamos a preguntar es cuál es la resistencia más cercana o adyacente a esta última resistencia R6. Visualmente yo puedo decirles que es R5. Hay quienes dirán que es R4. Entre R5 y R6 la configuración es serie porque solamente se comparten uno de los nodos. Entre R6 y R4 hay quienes dirán que es en paralelo. Entre ellos se comparte una de las terminales, pero la otra ya no se comparte porque R5 está estorbando. Por lo tanto podemos descartar por esa razón
que por el momento R6 y R4 no están en paralelo. Primero tenemos que resolver R5 y R6. Por lo tanto, R5 y R6, por esa característica que comparten una sola terminal, decimos que están en serie. Por lo tanto, vamos a reducirlo o hacer la sumatoria en serie de R5 y R6, dando por resultado un R7. Entonces, entre estas dos resistencias vamos a obtener una sola, que llamamos R7. Las demás quedan igual. Siendo R7 la última resistencia de nuestro circuito, ¿cuál es su adyacente o su resistencia más cercana? Ahora sí, R4. Ahora sí podemos decir que están en paralelo, porque entre ellas dos se comparten ambas terminales. Vamos a resolver el paralelo de estas dos resistencias. R4 en paralelo con R7 nos va a dar por resultado un R8. Aquí no voy a escribir las fórmulas, ustedes ya las saben, así que solamente vamos a hacer el análisis. De esas dos resistencias se hace una sola, quedándonos R8. Ahora, siendo R8 nuestra última resistencia, vamos a preguntarnos cuál es la adyacente o la más cercana a R8. Lo mismo que vimos acá, es R3. Entre ellas se comparte una sola terminal, por lo tanto podemos decir que entre R3 y R8 hay una configuración serie. Haciendo la sumatoria en serie de R3 y R8 vamos a obtener una R9. Estas dos se van a absorber para obtener una sola resistencia llamada R9, siendo R9 nuestra última resistencia del circuito. R9 tiene R2 como su resistencia adyacente o más cercana y vamos a resolverlo. Decimos que es en paralelo debido a que entre ellas dos se comparten ambas terminales. Y resolviendo el paralelo de R2 con R9 vamos a obtener un R10. De esta se va a hacer una sola resistencia. Y entre estas dos resistencias y últimas del circuito decimos que es configuración serie porque entre ellas solamente se comparte una de las terminales, la otra se encuentra conectada a la fuente. Siendo las últimas dos resistencias R1 en serie con R10, el resultado sería una resistencia total. De esta forma obteniendo la expresión mínima del circuito. Teniendo esa expresión mínima podemos calcular la corriente total que circula por esta resistencia y la potencia total que disipa esta resistencia, o bien dicho, todo mi circuito. ¿Por qué es importante obtener una expresión mínima? Como ya lo habíamos comentado, pues es obtener los valores totales de consumo, corriente y potencia. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a ponerle valores a este circuito y obtener una resistencia total. Y además la corriente y la potencia total que consume el circuito. Tenemos el mismo circuito anterior, más sin embargo ya tenemos valores. No le voy a poner las representaciones R1, R2, R3, R4, simplemente voy a dejar sus valores resistivos, 3 ohms, 4 ohms, 9 ohms, 6 ohms, 8 ohms, 2 ohms y una fuente de 24 volts en corriente directa. Lo que vamos a buscar es obtener la expresión mínima. Esta es la misma figura que el circuito anterior. Así que pueden seguir el procedimiento para obtener la resistencia total. Tal cual lo que nos dice el ejercicio es obtener resistencia total, corriente total y potencia total de este circuito. Pausen el video e intenten resolverlo. Dense 15 minutos para resolver el circuito, obtener la resistencia total, corriente total y potencia total. Como les digo, es esta misma configuración, así que pueden seguir este mismo proceso.
Pausa en el video, toma tu calculadora, lápiz y tu cuaderno para que resuelvas el ejercicio y en un momento más comparamos los resultados. Muy bien, espero que hayas resuelto este circuito sin mayor problema y vamos a comparar los resultados. La resistencia total obtenida aproximadamente, debido a que por las decimales puede variar un poco, es 6.43 ohms. La resistencia total 6.43 ohms. Como les digo, puede ser un poquito menos, un poquito más. Hablando en términos de las fracciones, ese es el valor. Teniendo ese valor, podemos calcular la corriente total, y la corriente total me da por resultado 3.73 amperes, mientras que la potencia total 89.52 watts. Espero que hayas llegado a estos valores o aproximado a estos valores. En caso que hayas tenido alguna diferencia notable, analiza nuevamente tu circuito e identifica si tuviste algún error en alguna sumatoria en serie o paralelo para que puedas llegar a estos valores. En dado caso que no hayas tenido ningún problema, pues muchas felicidades. Y para la siguiente clase analizaremos cómo se comportan eléctricamente todas estas resistencias para poder calcular la corriente que circula en ellas y la potencia que consume cada una de ellas. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden comunicarse vía correo electrónico o WhatsApp para aclararlas. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente clase.